Iván Sasovsky es tributarista. En sus últimas declaraciones adelantó que este impuesto tendrá un costo mucho más alto del que se cree y sus efectos afectarán, como siempre, a los que menos tienen. Junto con Julieta Tarrés vamos a entrevistarlo. Sasovsky, muy buenos días. Julieta Tarrés, Luis Majul, todo el equipo de CNN Radio saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día y saludos a todo el equipo. Bueno, ¿por qué Sasovsky usted dice que va a tener un costo y efecto más altos de lo que puede proporcionar como beneficio recaudatorio? A ver, porque el impuesto al patrimonio, y en este caso, que es un impuesto sobre los activos, termina afectando directamente la inversión. En un escenario post-recesión, la parálisis de la economía más grande de nuestra historia, los niveles de desempleo y de falta de inversión van a ser muy altos y claramente la recuperación económica de la mano de un impuesto que castiga a la inversión en nuestro país, claramente plantean un escenario que obviamente termina afectando más a los que menos tienen, porque la reactivación económica en este escenario es muy compleja. Recordemos que este impuesto no discrimina entre inversiones de carácter productivo como de inversiones de otro tipo, ni tampoco incentiva al desarrollo o a la creación de nuevo empleo, nueva inversión. Por lo tanto, esto recae tanto por cuentas offshore, como les gusta por ahí hablar a miembros del gobierno, pero también recae sobre una planta industrial que fabrica alimentos, es decir, castiga al inversor extranjero, al inversor argentino en desmedro de lo que es el inversor extranjero, porque el inversor extranjero no tiene este costo, por lo tanto se castiga al inversor argentino y es muy complejo que en este escenario post pandemia este tipo de decisiones terminen generando algo bueno. Así que lo que genera esto es una parálisis en la inversión que trae de la mano una baja en la recaudación por justamente no generar un círculo virtuoso, y la falta de recaudación se termina compensando con emisión monetaria, que es el impuesto más perjudicial que puede existir, porque es un impuesto sin ley y que castiga obviamente a los que menos tienen. Sasovsky, Julieta Tarrés tiene una pregunta para hacerle. Sí. Sasovsky, ¿hay algún caso en el mundo que haya aplicado un impuesto de estas características, teniendo en cuenta que no hay diferenciación entre inversores extranjeros y locales? No, para nada. No hay, en ningún país del mundo existe un impuesto de estas características, porque a su vez este impuesto, como el impuesto sobre los bienes personales, no tiene en cuenta las deudas. Por lo tanto, si una persona se endeudó o consiguió un financiamiento para poner una planta, una fábrica o lo que fuera, se consideran solamente los activos. Es decir, esa persona no es una persona rica porque lo que tiene lo debe, pero a efectos del impuesto a la riqueza, como también a efectos del impuesto sobre los bienes personales, no se considera eso. Por lo tanto, de estas características no existe un impuesto en ninguna parte del mundo. De hecho, en el mensaje de elevación del proyecto de ley, no pueden citar a ningún ejemplo, simplemente hablan de generalidades, y a su vez hay que contextualizar que los países con los que nosotros competimos para atraer inversiones, que son los países de la región, justamente lo que están planteando es un escenario totalmente inverso. Se están planteando escenarios de quita de impuestos, de vacación fiscal para los que lleguen a invertir en un escenario de estas características post-recesión, ¿no? ¿Tenías otra pregunta, Julieta? Sí, quería saber si tuvo la oportunidad de observar cómo está el nivel tributario en cuanto a su eficiencia, mirando la curva del AFA, que en general tiende a ser negativa en la Argentina, pierde el equilibrio. Sí, Julieta, a ver, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, la creación de nuevos impuestos no genera una mayor recaudación. Eso en la Argentina está más que probado. En los últimos años nosotros hemos creado impuestos muy gravosos. Recordemos que en diciembre del año pasado se incrementó el impuesto sobre los bienes personales, se creó el impuesto país, se aumentaron las retenciones, y este escenario lo único que genera
es una posibilidad de que haya una mayor informalidad. En la Argentina, con cada creación de impuestos, estamos abriendo el juego para que más personas se evadan, porque el premio para evadir es muy grande, y la verdad es que en la Argentina las normas que castigan a los evasores no se aplican. Nosotros tenemos un régimen penal tributario que no castiga a quienes tienen que castigar, y a su vez las contradicciones, porque creamos impuestos. El año pasado fue muy gráfica esa situación, porque en la misma ley en la que se creaban impuestos se generaba una moratoria impositiva que condonaba a los que habían evadido hasta ese momento. Por lo tanto, ese escenario de inseguridad permanente en las reglas de juego hace que quienes puedan evadir lo hagan. Total, cada 2 años en promedio tiene un perdón fiscal para todos los pecados de carácter tributario. Por lo tanto, no hay ningún incentivo para estar dentro de la formalidad y se termina cazando dentro del zoológico. Jasovsky, la última. Se está diciendo que es por única vez este impuesto, pero ¿por qué esto? O sea, duda medio país de que sea por única vez. Se duda porque, en principio, las bases de este nuevo impuesto no reconocen exenciones. Por lo tanto, lo que nosotros estamos analizando con todos los colegas es que quizás este nuevo esquema sea el nuevo impuesto sobre los bienes personales que se termine quedando de aquí en adelante. A su vez, como tiene un componente ideológico de decir, no, son los ricos los que tienen que pagar, y nadie analiza qué hay detrás de esto, es decir, cuáles son los efectos a mediano o largo plazo, es mucho más fácil de que esto quede instaurado dentro del sistema, mucho más que cualquier otro tipo de impuesto que va a venir de la mano del ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional. Nadie plantea que la única forma o lo único que la Argentina no probó en los últimos años para aumentar la recaudación es justamente bajar los impuestos, como sí lo hicieron otros países y que trajeron éxitos sumamente comprobables, como es el caso de Irlanda y España. Iván Jasovsky, tributarista, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias, hasta luego, buen día.